Sí, señoras, señoritas, señores periodistas, ahora se ha llevado a cabo el Consejo de Ministros, como es ya de costumbre los días miércoles. Debo informarles que se han promulgado algunas leyes que consideramos que son de importancia. Se ha promulgado la ley por la cual se declara de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico de Piura, ubicado en el departamento de Piura, bajo la administración del Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico, el capital humano en investigación, la transferencia tecnológica, el aprovechamiento de las tecnologías emergentes, así como de mejorar la productividad y competitividad empresarial para conferir valor agregado a los recursos naturales y otros productos de Piura. También se ha promulgado la ley que establece normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. Se establece que para acceder a la jubilación, los trabajadores de construcción civil deben cumplir con haber pagado hasta 55 años de edad y acreditar aportes de 180 meses en la prestación. De estos 180 meses, 12 deben ser exclusivamente de la actividad de la construcción. Igualmente, se ha promulgado la ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera de San Ignacio de Loyola en Cajamarca, con las facultades de contabilidad, administración de empresas, ingeniería de sistemas, medicina humana, enfermería, ingeniería agroindustrial, ingeniería ambiental e ingeniería forestal. Igualmente, se ha promulgado la ley que declara de interés nacional la reactivación y el destrave del proyecto especial Chavimochic en el departamento de La Libertad. Se está a punto de suscribir la correspondiente adenda para llevar a cabo la construcción o terminación de este proyecto especial Chavimochic, que va a servir para la irrigación de las tierras de agricultura de la zona, pero además para proporcionar agua a la ciudad de Trujillo. Igualmente, ahora en el Consejo hemos aprobado el proyecto que crea el Fondo de Estabilización del Canon, sobre canon y regalías, ya sea de minería, de petróleo, de gas, de energía. Se crea este fondo, un fondo allí especial para tener la seguridad de proveer los recursos a las regiones y a las provincias y distritos, incluso a partir del mes de enero. Sin este fondo hay que esperar la recaudación para que Economía haga la transferencia. Con este fondo ya no va a haber esa dificultad, porque las transferencias se podrían hacer a partir del mes de enero de cada año y así acelerar la ejecución, especialmente de las obras que se tienen que realizar, hospitales, colegios, puentes, caminos, etcétera. Bueno, también hemos aprobado el proyecto de ley
que dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023, ¿no? Allí tenemos que acelerar las actividades para poner en buenas condiciones los lugares donde se van a desarrollar o donde se va a desarrollar este deporte. La Copa Mundial de Fútbol 17 Perú 23 es un evento deportivo que concentra el interés de diversos países y coadyuvará a proporcionar el turismo en nuestro país e impulsar la actividad económica, lo que significa un factor que dinamiza el desarrollo económico, financiero y social, que genera el incremento de oportunidades de trabajo, la promoción del turismo, la captación de divisas, lo cual se refleja en una mejora de la calidad de vida de la población y del país, ¿no?, en general. El objetivo de la Política Nacional de Deporte, aprobada por el Decreto Supremo número 003/2017 Minedu, es incrementar el número de peruanos que practiquen el deporte y mejorar el desempeño deportivo como país en competencias internacionales con el fin de hacer del deporte un motivo de orgullo nacional y lograr la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. Mediante el Decreto Supremo número 007/2022 Minedu, publicado el 11 de mayo del 2022, se declaró de interés nacional la realización de eventos deportivos, Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2022, que se llevará a cabo en diversas ciudades del territorio nacional. Las sedes para esta competencia son Piura, Chiclayo, aquí en Lima el Estadio Nacional, el Estadio del Callao y Tacna. Esto debido a qué? A que la FIFA tiene como regla de que estos eventos se deben desarrollar en lugares que no superen los 2.000 metros de altura. Bien, también hemos desarrollado ahora otros proyectos. Por ejemplo, hemos aprobado el proyecto de ley que crea el registro de pueblos, como son, por ejemplo, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las rondas campesinas, ¿no? Estas instituciones existen, las comunidades campesinas están allí, ¿no? Las comunidades nativas están allí, las rondas campesinas también están allí, ¿no? Pero es necesario crear un registro en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ese registro no tiene la calidad de constitutivo, sino simplemente de declarativo, como son los otros registros en nuestro país que están, ¿no?, señalados allí en nuestro Código Civil. Es muy útil que estas entidades, que en la realidad existen, puedan ahora registrarse, tener una partida registral en donde se anotará su existencia, su extensión, sus límites, ¿no?, la población que lo integra, sus gobiernos, sus autoridades, ¿no? También hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones, respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado no al margen de la ley, ¿no?
Ustedes saben que nosotros estamos batallando intensamente por lograr la seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos una inseguridad que preocupa a la población, especialmente en Lima, Callao, Trujillo y otros lugares del país. Dice, serán expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos. Son varios supuestos, pero dentro de los que nosotros hemos agregado está la expulsión por contravenir a las disposiciones sanitarias. O sea, todo extranjero que se encuentre en el Perú tiene que cumplir con las disposiciones sanitarias, como son, por ejemplo, las vacunas, y en nuestro medio las 3 vacunas. Eso es exigible, no solamente, por supuesto, para extranjeros, sino también para nacionales, ¿no? Hemos podido ver que en la 4ª ola hemos tenido muchas personas que han fallecido, algo más de 1.800, y son precisamente las personas que no se han vacunado o que no tienen sus dosis completas de vacunación. Por lo tanto, no seguimos reclamando a nuestros connacionales para que se vacunen, a los que tienen hijos para que autoricen, para que sus hijos menores sean vacunados, porque si no se vacunan, ellos están atentando contra la salud y contra la vida de sus hijos y de sus parientes en general. También pueden ser deportados, por supuesto, expulsados del país los extranjeros que no tengan su respectivo documento de identidad, o por hallarse en ellos, hallarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización, o por hallarse en su poder drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, por hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso o autorización de la autoridad competente, por hallarse conduciendo vehículos sin acreditar la titularidad o la cesión del mismo vehículo. Pero igualmente tenemos que hacer respetar la autoridad en el Perú, el principio de la autoridad. Todos, nacionales o extranjeros, estamos en la obligación de respetar a la autoridad, de no faltar a la autoridad, ni de palabra ni de obra. Por eso es que se establece que el que desobedece o resiste la autoridad legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. De manera que la sanción es en realidad severa y esperamos que nuestro Congreso lo antes posible apruebe este proyecto de ley que lo estamos presentando. Igualmente hemos aprobado un proyecto de ley, un proyecto de decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias durante el año 2022 para la reactivación económica en el mercado del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por supuesto, esta medida ha sido propuesta por el señor Ministro de Economía. Debo hacer presente que por la inflación muchas veces las entidades de crédito no otorgan la carta fianza al concesionario. El concesionario tiene que presentar al concedente, o sea, al Estado, una carta fianza, ¿no? A veces eso es difícil, pero en esos casos estamos sustituyendo la carta fianza por descuentos que se haga al concesionario cada vez que se le hace un pago, y con ello estaría garantizado el cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, hemos aprobado el proyecto de decreto de urgencia que establece medidas
para promover el servicio de transporte público terrestre de mercancías y el servicio de transporte regular de personas, propuesto este proyecto por el ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Este beneficio para estos transportistas es en que se le va a devolver el 40% de lo que paguen por concepto de peaje. Eso entre algunas de las normas, ¿no?, que hemos aprobado en este Consejo. Le concedemos la palabra al señor Ministro de Justicia. Gracias, Premier. Estimados amigos y amigas de los medios de comunicación, estimados ministros, solo hacer dos precisiones con respecto al proyecto de ley que crea el registro para las comunidades y los pueblos originarios. Este registro tiene como finalidad permitir que estas comunidades que existen por mandato constitucional y que están refrendadas por normas supranacionales como el Convenio 149, tengan la posibilidad de gozar de personería jurídica en el registro de SUNAR para efectos civiles, es decir, puedan celebrar contratos, puedan tener créditos y puedan realizar esta personalidad jurídica que le es inherente a su naturaleza constitutiva. Con respecto al proyecto de ley que tiene que ver con la expulsión de extranjeros, estamos no solo ampliando los presupuestos y requisitos para brindar dentro de la política de seguridad ciudadana de mayor garantía a nuestros conciudadanos, sino que estamos incorporando el tipo penal por extensión en el 368 del Código Penal para aquel extranjero que incumple una norma administrativa pueda ser pasible del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, nosotros como sector Justicia y Derechos Humanos transferimos al gobierno regional de Ayacucho 400.000 soles que el día de mañana están dando frutos. Esta inversión fue para el expediente técnico para la construcción del santuario La Hollada en Ayacucho, que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas del periodo de violencia 80 al 2000. Fueron 109 restos óseos que se da inicio a la construcción simbólica de este santuario en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, en el que estará participando nuestro viceministro de Derechos Humanos, miembros de la comunidad internacional y las autoridades regionales. Yo no estaré presente porque tengo que estar en Economía y Finanzas viendo el presupuesto del sector, en tanto estamos próximos a aprobar la ley del presupuesto para el año 2023. De manera muy concreta, eso es lo que tendría que informar y complementar. Gracias, Premier. Señores ministros, señores medios de la prensa. Bien, como bien ha manifestado nuestro Premier, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado diferentes proyectos importantes. En lo referente a vivienda, destacar el proyecto de Chavimochic, que es un proyecto de riego, pero tiene un alcance al agua potable y saneamiento para las poblaciones del norte, básicamente La Libertad. En nuestro sector se han instalado ya la comisión de recepción y entrega, el ministro saliente, con mi persona, ya vienen desarrollando su labor. Y actualmente tenemos una agenda de aprobar mañana en el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto 2023. Vamos a aprobar proyectos en el orden de total acumulado de 3.920 millones para el ejercicio 2023. Se tiene como prioridad la titulación, la vivienda, el cierre de brechas en agua potable y saneamiento. Y en este ejercicio que queda del año 2022, ya hemos instalado las viviendas en el sector rural Sumaguasi
en donde como meta vamos a cerrar el año con 25.000 viviendas en la zona rural. Estamos invirtiendo 333 proyectos en obras de saneamiento, en donde se va a beneficiar a 380.000 beneficiarios con inversión de 2.120 millones. Eso tenemos el compromiso de cerrar y liquidar las obras que terminen este año, porque son proyectos intermedios, y aquellos que ameriten pasar al próximo ejercicio son obras en continuidad, como manifiesta el INVIERTE-P. Otro tema importante que debemos comentar son los proyectos de Mi Vivienda y Techo Propio, en donde tenemos 52.000 viviendas para este año, pero vamos a tener la meta ambiciosa de triplicar a 161.000 viviendas para los peruanos. Eso en resumen, señores medios de la prensa. Gracias. Ministro de Agricultura. Muy buenas tardes, señores de la prensa, señor Premier, colegas ministros. Como se ha anunciado por el propio señor Premier, una de las primeras cosas que hay que poner en la mesa es la situación de la opción de la compra internacional, que es un primer decisión que hemos tomado, dejando de atrás todas las otras modalidades que se utilizaron, y después de 21 días de coordinaciones y programación y ejecución exhaustiva, llegamos a una conclusión sobre la base de 162 entidades presentadas de 52 países y cumpliendo el procedimiento de las bases de esta convocatoria. Quedaron 3, de esas 3 optamos por los criterios en que la idoneidad, la transparencia y la calidad y oportunidad pudieran estar presentes. De esas 3, optamos por una, teniendo como condición de fondo la oportunidad y el precio. Las 3 ofrecían a 45 y 44 días y las 3 tenían distintos precios, entre 580, 600 y 623 dólares la tonelada. Eso significaba una opción que pudiera darnos el mismo tiempo de acceso a la urea aquí en los almacenes del Perú, y un solo lote en transporte y los 45 días para la llegada. Con esos precios y con esa consideración de la oportunidad, optamos por una, pero inmediatamente recibimos un informe de las recomendaciones de Contraloría y que ponían 3 puntos claramente establecidos sobre la consistencia empresarial y los plazos de 3 años, sobre los volúmenes de venta en urea, sobre 5 años, y sobre lo de la fecha de constitución. Entonces, estas 3, que fueron las iniciales, nosotros tuvimos una reflexión, conversamos. Ese informe debe ser respondido en 5 días, que debe ser establecido este viernes 12, pero en vista de la importancia del tiempo, en vista de las consideraciones que estamos teniendo, hemos decidido tomar en cuenta las recomendaciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto para determinar la buena pro a la tercera, que es la que no está objetada bajo ningún punto de vista, aun cuando eso signifique un mayor precio en esta adquisición, pero creo que los tiempos y la situación de urgencia lo ameritan y ya después veremos este término. Se debe responder al informe, se debe proceder a la opción y se establecerán todos los mecanismos para que esta situación quede superada. A partir de eso, lo que tenemos nosotros es también un decreto de urgencia que habilite el diferencial de los 348 millones, porque no estaríamos, en esta compra internacional, no estaríamos utilizando los 348 millones, sino una parte,
que sumada a los gastos logísticos nos da un saldo de alrededor de 144 millones. Eso, mediante un decreto de urgencia, complementaría la acción que se ha generado con el decreto de urgencia de atención a la campaña del 013, decreto de urgencia 013. Para ello, lo que hemos hecho es un decreto de urgencia para proceder a la entrega de un apoyo económico a los productores que tengan tierras de menos de 5 hectáreas con los productos, con los cultivos priorizados y que puedan acceder a partir del 20-22 de agosto a lo que le hemos llamado los fertibonos. De tal manera que estaríamos con 2 herramientas inmediatas para atender la premura y la expectativa de la campaña 22-23 de nuestra producción agraria, atendiendo a este inminente riesgo o expectativa de una inseguridad alimentaria. Por un lado, hasta que llegue la urea importada y por otro, una atención preferente de un apoyo económico por lo que le hemos llamado el fertibono, que se proceda inmediatamente a atender con la producción nacional, con los stocks nacionales de las empresas distribuidoras. Un punto es que el precio promedio en el Perú del fertilizante urea está en 211 soles el saco de 50 kilos. Con este mecanismo, lo que estarían accediendo es a un subsidio de 138 soles, los que dejarían de cubrir la presión de los que sean beneficiados con esta disposición de apoyo económico o de subsidio a la adquisición de la urea de estos 132.000, alrededor de 132.000 productores para atender el número de hectáreas que nosotros tenemos. Eso nos pondría en una situación de respuesta inmediata mientras que llega el transporte marítimo de la urea adquirida con el decreto decreto de urgencia 03. Hasta allí está este tema. Por otro lado, también quería comentar con ustedes que la SUNAT ha puesto a disposición del Ministerio de Agricultura 240 toneladas que están en sus almacenes para que puedan ser retirados y dispuestos en lo inmediato. El día de hoy ya debe estar efectuándose ese recojo de esa urea donada en los almacenes de la SUNAT para pasar a los almacenes de agrorural y proceder inmediatamente a una distribución que permita su acceso a los agricultores. En Ayacucho, el día de ayer, hemos tenido la oportunidad de lanzar el primer censo de cóndores a nivel nacional, que se va a realizar en 5 lugares con apoyo de una articulación con los gobiernos regionales, las universidades y los centros y el MINAM, para que el CERFOR, comunidad ejecutora de esta iniciativa, pudiera cumplir en coordinación con los organismos internacionales que han dado unas acciones para la conservación de la especie de cóndor que está en una situación de riesgo. Hemos inaugurado la semana pasada un laboratorio para los antagonistas en hongos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que permitirá, es un proyecto que ha sido apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que permitirá atender la producción y la contrarrección de las plagas de hongos en esta intención de dotar de alimentos y semillas y alimentos con inocuidad. Por otro lado, lo que ha mencionado el señor Premier, hemos avanzado en tener un cronograma consensuado con la concesionaria de Chavimochic y todas las entidades que están involucradas en la definición de una resolución que atienda la esperanza de la puesta en marcha del proyecto Chavimochic. Hemos hecho ese cronograma
y la adenda está preparada y debe recibir los informes de todos los organismos que tienen por norma dar su punto de vista formal, institucional y legalmente para que esto proceda dentro de esos términos. Queda pendiente un punto que es un acta de compromiso entre la concesionaria y el concedente, que somos los del Ministerio de Agricultura, para que la fórmula polinómica en estos días pueda ser resuelta e incorporada en la adenda. De tal manera que en el cronograma que nos hemos trazado, en la primera semana de septiembre pueda ser anunciado como límite, o sea, hasta esa fecha. De tal manera que nosotros podamos, si es antes mejor, de dar por culminada esta fase de la puesta de acuerdo en la firma de la adenda y proceder a todo lo que significa el inicio de las obras. Finalmente, ya. Creo que eso es lo que puedo informar de mi sector. Gracias. Ministro del Ambiente. Gracias, Premier. Bueno, hace una semana, brevemente, informaba que estamos visitando los humedales, los puquiales, los manantiales y una serie de áreas de esparcimiento ecológico para nuestra población en la región de Lima y también los rellenos sanitarios que hay en la región. Hice una convocatoria a los alcaldes para que paguen sus cuentas con las empresas correspondientes para que no tengamos en esta transición de alcaldías basurales como en el pasado algunas veces se han observado. Y siempre la prensa hace preguntas adicionales que supongo que es de interés de coyuntura y al final los titulares salen una frasecita, 3 o 4 palabras de lo dicho sobre coyuntura y no informan sobre lo que está haciendo nuestro sector. Esta mañana también informé que con el presidente Pedro Castillo estuvimos en Arequipa inaugurando el Observatorio Vulcanológico de Sachaca, que va a servir para prevenir a los habitantes del Departamento del Sur de futuras y prontas erupciones eventuales. Esto ya se ha aprobado en el año 2019, se advirtió con tiempo y se evitó, digamos, pérdidas económicas y de repente humanas, porque este observatorio es súper moderno y está en un lugar, un pueblo joven que va a incentivar la ciencia en este sitio. Y también anuncié que este viernes se va a inaugurar un observatorio de vigilancia atmosférica acá en la región de Marca Pomacocha, Porticlio, que va a servir también para prevenir a nuestra población de eventuales problemas de lluvias o algo relacionado que pueda también poner en peligro la salud. Este tipo de avances, como lo decimos, ciencia es para avanzar, ciencia es para depender menos de la importación de cosas complejas y caras, y también anuncié y hago nuevamente el pedido al Congreso de la República, porque a pesar que le hemos puesto allí como proyecto la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no tuvieron no decidieron o decidieron ignorarlo y está pendiente algún llamado a los congresistas que de repente lo extraen para que lo pongan en el Pleno. Y eso dije en la mañana, pero el titular que sale siempre ahí dice, el ministro del Ambiente evitó responder tal cosa. O sea, yo francamente me preocupa la relación con la prensa, que quiero mucho, pero realmente deberían informar lo que hacen los sectores, porque de lo contrario la población no está informada de nuestra actividad y termina por creerse que no estamos haciendo mucho. Nuestro sector, el Ministerio del Ambiente, tiene 4 institutos de investigación. El CENAMI, el IGP, INAEGEM, los glaciales, el YAP en Amazonas. Y hay una descoordinación, desarticulación. Queremos optimizar los esfuerzos. El IGP hace investigaciones
vulcanológicas. INGEMET hace también lo mismo, hay duplicación de esfuerzos. Por eso es que requerimos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, no para gastar más como la prensa, alguna prensa, claro, trata de insinuar. El Ministerio es para optimizar, gastar menos en burocracia, más en ciencia, más en tecnología, porque sin ciencia y tecnología no vamos a salir. Y para desarrollar, salir de la pobreza, necesitamos por lo menos 5 gobiernos y 5 congresos que estén trabajando conjuntamente. De lo contrario, no vamos a salir nunca. La contaminación que hemos heredado es tremenda, inmensa, y si no estamos trabajando juntos, si no nos ponemos a trabajar juntos, francamente, no lo vamos a lograr remediar. Cada confrontación que se da entre Ejecutivo y Congreso es un año más de pérdida en los esfuerzos que estamos haciendo. Por eso les agradecería que informen de lo que hacemos en el Ministerio del Ambiente. Actualmente estamos también con el tema de Repsol, que de repente en otra oportunidad vamos a informar con mayor detalle para dar oportunidad a mis colegas de decir lo que están haciendo en su sector. Muchas gracias, Premier. La vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, doctora Dina Boluarte. Gracias, Premier. Señores ministros, señores de la prensa, y buenas tardes al pueblo peruano. Nosotros, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la primera tarea que tenemos, que es la reducción de la pobreza, podemos informar al pueblo peruano que en lo que va de la gestión, a través de las transferencias monetarias habituales como para el programa Juntos, Pensión 65, Beca 18, entre otros, evitamos el crecimiento de la pobreza total hasta en 4.5 puntos porcentuales. A nivel nacional, la incidencia de la pobreza monetaria total se redujo en un 30.1% en el 2020 a 25.9% al 2021. Mientras que en el ámbito rural pasó de 45.7% en el 2020 a 39.7% en el 2021. Pero también dentro de lo que es la cobertura y ejecución presupuestal, a la fecha venimos atendiendo a más de 6.9 millones de peruanas y peruanos en situación de vulnerabilidad y pobreza, invirtiendo más de 3 millones de soles y ejecutado a la fecha más del 55% del presupuesto institucional mediante los siguientes programas. Programas Juntos, venimos atendiendo aproximadamente a 650.208 hogares, quienes recibieron una transferencia monetaria de aproximadamente de 33.887 nuevos hogares, de los cuales tenemos atendiendo en 501 nuevos distritos. Este programa Juntos tiene una corresponsabilidad en la que los padres deben de cumplir con 2 atenciones con los hijos, de llevarlos al colegio y a sus atenciones médicas. A través del programa Cuna Más, venimos atendiendo aproximadamente 175.181 usuarios, atendiendo en 181 provincias, 931 distritos a nivel nacional. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos fiscalizando la atención de manera presencial a 60 niños en el Cuna Más, que está ubicado en Chao, que es el Cuna Más grande del Perú y es una obra por impuestos realizada en el distrito de Chao, allá en la zona de Virú. Pero también venimos atendiendo a 121.746 familias con niñas y niños menores de 36 meses de edad, quienes reciben atención presencial en el marco de la reactivación de este servicio del programa Cuna Más,
quienes desde el año pasado, del mes de octubre, hemos ido aperturando paulatinamente y progresivamente nuestros CUNAMAS a nivel nacional. A través del programa Jaliwarma, en el servicio de alimentación escolar, tenemos asegurado al 100% de la atención de alimentos para el sector primaria, atendiendo a más de 4 millones de estudiantes en más de 64,000 instituciones educativas, distribuyéndose más de 93,000 toneladas de alimentos para el consumo de nuestros niños y niñas. Al culminar el presente año escolar, Jaliwarma habrá distribuido 161,500 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional. Pero también Jaliwarma, a través del decreto legislativo 1472, en respuesta a los retos de seguridad alimentaria y nutricional, mediante el decreto que acabo de referirles, se entregó más de 26,000 toneladas de alimentos a más de 1 millón de personas vulnerables. Inicialmente, esta entrega de kit alimentario tenía un peso de 5 a 6 kilos. En la gestión del presidente Pedro Castillo y en la gestión mía desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión, hemos duplicado este peso a 12 kilos para que las familias puedan estar atendidas en lo que corresponde a su seguridad alimentaria. A través del programa FONCODES y de Jacuwiñay en la zona sierra o Nova Hayatay en la zona selva, se han atendido a más de 50,759 hogares rurales en 18 departamentos, beneficiados en esta gestión con asistencia técnica y capacitación personalizada y dotación de activos con el fin de mejorar su productividad y diversificar sus cultivos y crianzas de animales. Asimismo, a diciembre del 2022 se incorporarán al programa 25,292 nuevas familias a fin de que podamos darles mejor calidad de vida y puedan tener un incremento económico que perdure en el tiempo y de esta manera podamos cambiarle el rostro no solo a sus hijos, sino también a los padres de cada hogar. A través del programa Pensión 65 hemos atendido a la fecha a más de 570,000 adultos mayores, personas, más o menos aproximadamente en 1,874 distritos, en 196 provincias, en las 25 regiones del país. Sabemos que aquí tenemos una brecha importante que atender porque tenemos más hermanas y más hermanos de Pensión 65 en fila, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y los equipos de trabajo, estamos viendo la posibilidad de poder al fin de año cerrar esta brecha y terminar al 100% la atención con este beneficio económico a nuestras hermanas y hermanos del programa Pensión 65. En el programa Contigo, que es la atención a las personas con discapacidad, tenemos más de 78,000 usuarios y usuarias a nivel nacional. En el programa País, que es uno de los programas, yo diría, más inclusivos, porque a través de ella podemos intervenir en las zonas rurales a través de nuestros tambos y en la zona de la selva a través de las PIAs, que son las plataformas que surcan nuestra Amazonía para poder llevar los servicios del Estado a más de 400,000 ciudadanas y ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema. Ayer, por ejemplo, hemos estado en la zona de Trujillo, donde una de las iglesias, esta de los últimos días, nos ha donado material educativo, didáctico, para que en nuestros 12 tambos bicentenarios no solamente podamos atender los servicios del Estado, sino también atender a nuestros niños con este tipo de educación de la primera infancia. A través de los bonos y subvención adicional extraordinaria, otorgamos el bono Yanapay, el mismo que llegó a 13,5 millones de personas,
ha sido una entrega monetaria ambiciosa. Nunca antes el gobierno había entregado tremendo apoyo económico a las familias en situación de vulnerabilidad en mitad de la pandemia. Pero también hemos otorgado una subvención adicional extraordinaria para los programas de Programa Juntos, Contigo y Pensión 65. El apoyo a las ollas comunes, ya ustedes saben que ya tienen su propia ley, su propio reglamento. Al cierre del año pasado se ha podido atender con un presupuesto de 99.600.000, el cual hemos atendido a nivel nacional. Para este año, a través de presupuesto propio para las ollas comunes, se han destinado 96.8 millones, con los cuales estaremos atendiendo a nivel nacional a estas organizaciones sociales. Los próximos anuncios que tiene el MIDIS, ya estamos trabajando el reglamento del bono alimentario, el mismo que en unos días más estaremos ya enviando al Ministerio de Economía y Finanzas para poder atender a través de la Ley 31.538 aproximadamente a 1,5 millones de beneficiarios. Esperamos que las mesas de trabajo, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas y el MIDIS, podamos acortar los plazos y los tiempos para poder hacer que este bono alimentario Yanapay 2022 pueda ser entregado lo más antes posible. Pero también tenemos un lanzamiento de un nuevo programa social para las mujeres que son sustento de sus hogares a través de las capacitaciones, pero también a través de emprendimientos y asesoría financiera. Estaremos trabajando con ellas. Estamos fortaleciendo nuestro Sistema Nacional de Focalización. Mediante ello, el Registro Nacional de Hogares nos permitirá identificar a la población objetivo de las intervenciones públicas. Hacia el 2026 tenemos proyectado contar con el 100% de la población incorporada, de tal manera que sea más práctico para el Estado poder atender de manera rápida la atención a la población vulnerable, porque a veces la data que nos tiene que dar el MINSA o el RENIEC se nos complica. Por eso es que estamos trabajando en este Sistema Nacional de Focalización y para poder dejar un material que el Estado y el Gobierno pueda utilizarlo de manera más efectiva, pero también más eficiente. Igual, a través del programa FONCODES queremos entregarles agua potable, agua clorada a nuestros usuarios a fin de que los podamos sacar de ese problema crítico que es la anemia, porque si no les damos agua sana, no vamos a poder combatir, por más de que les demos sus jarabes ferrosos, si es que no le estamos dando agua de consumo sano para nuestros usuarios y para la población vulnerable de nuestro país. Eso es, Premier, lo que podría informar respecto de lo que viene trabajando el MIDIS a través de nuestros hermanos de la prensa, pero también a la población peruana. Muchas gracias y buenas tardes. Ministra de la Mujer. Gracias, Premier. Yo para decir dos cosas, seguimos trabajando, acabamos de firmar un convenio con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer para fortalecer nuestras 182 centros de emergencia mujer que funcionan en las comisarías a nivel nacional. Mañana vamos a tener una reunión donde está invitada la prensa para conocer los pormenores, digamos, del trabajo articulado que venimos realizando y mejoraremos con el Ministerio del Interior. También decirles que a nombre del Ministerio y del Gobierno hemos otorgado la Orden al Mérito a 14 organizaciones de mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, en reconocimiento a su trabajo que han realizado, digamos, en los últimos 25 años, reclamando
digamos, justicia, y seguiremos coordinando con el ministro de Justicia digamos, en los pendientes que hay, digamos, con las mujeres que fueron esterilizadas en ese momento. Por último, sí quiero señalar que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables somos respetuosas de las competencias de las entidades del sistema de justicia para el esclarecimiento de cualquier hecho que tenga relevancia pública. Al mismo tiempo, queremos exhortar que las diligencias que se realicen con este propósito guarden respeto por los derechos de las personas, en especial cuando en estos operativos exista la presencia de personas que no tienen nada que ver con el hecho que se investiga, como ha ocurrido en el caso de la hija del presidente de la República o como puede ocurrir con toda niña o adolescente en cualquier caso. Hay que recordar que el Código de los Niños y Adolescentes en nuestro país establecen que ellos y ellas son siempre sujetos y sujetas de derecho, libertades y protección específica. Gracias. Ministro de Educación. Señor Premier, estimados colegas, estimados periodistas y comunicadores, y por su intermedio también a todo el público en general que está atento a esta conferencia de prensa. Yo voy a ser concreto respecto a algunos puntos que se ha tratado el día de hoy en el Consejo de Ministros. Lo ha señalado ya el Premier. Hemos aprobado el proyecto de ley que va a ser presentado al Congreso de la República, mediante el cual, mediante esta ley, se dictan medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023. Se trata de, con este proyecto de ley, de autorizar a efectos de que el proyecto especial legado se encargue del acondicionamiento de los escenarios de fútbol y también de los escenarios o de la infraestructura deportiva que va a servir de entrenamiento en esta etapa, en esta Copa Mundial. Se ha definido también ya las sedes, se ha hecho un trabajo previo, hay un equipo especial que está trabajando con diversos sectores para implementar esta Copa Mundial Sub-17. Y allí estamos considerando la región de Lambayeque, en este caso Chiclayo, Piura, Tacna, el Callao y el Estadio Nacional, que debe ser la sede del partido final que defina el campeón mundial de la Sub-17. Igualmente, es necesario indicar algunos aspectos que son complementarios y que deben ser de público conocimiento. El día de mañana, en la región Cusco, se está desarrollando el primer taller con toda la sociedad en pleno. Están convocados los diferentes actores de la sociedad civil para el tema de la conversación sobre el currículum. Como a ustedes les consta, este proceso, que es un segundo paso importante que el sector de educación está trabajando, de construir, de revisar el currículo y construir un nuevo currículo que permita, que atienda efectivamente las demandas y tenga un perfil de egreso adecuado y pertinente. Se va a desarrollar el primer taller regional, así como el inicio de ese trabajo ya de sistematización, de consulta y de discusión respecto al currículo nacional. Luego, también el día de mañana, en la región Tacna, en convenio con esta empresa Saudri y bajo la modalidad de obras por impuestos, se va a poner la primera piedra de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de la región Tacna, que alcanza una inversión de más de 70 millones. Luego, mañana también, dentro del marco también de la cooperación y la colaboración en la región Moquegua, se está poniendo en práctica también con otra empresa el apoyo para que instituciones educativas puedan realizar experiencias de aprendizaje que permitan mejorar la calidad de la gestión educativa en la región Moquegua. La empresa que está participando es el American. Luego, señalar también que se ha posibilitado el financiamiento de los Juegos Escolares Nacionales, que entran en la etapa provincial a nivel de UGEL, luego regional y macrorregional, para fines de año estar
realizando la etapa nacional que debe llevarse a cabo en la ciudad de Lima. Paralelamente a ello también se está trabajando el tema ya de institución educativa respecto a la realización de la Feria de Ciencia y Tecnología en el nivel de institución educativa, luego será el nivel de UGEL, nivel regional, macrorregional y la etapa nacional. Entonces, esos son los grandes eventos que se vienen desarrollando a nivel del sector de educación. Muchas gracias. Ministro de Salud. Muy buenas tardes, señor Premier, ministros, señores periodistas. Bueno, para darles una información de que lo que estamos en la cuarta ola, actualmente nos encontramos en una meseta. Actualmente, esto más se debe a los feriados que hemos tenido, en el cual el número de porcentaje de pacientes que han acudido a los centros de vacunación y a los áreas de tamizaje han disminuido. Esperemos que en este transcurso de esta semana los casos vuelvan a incrementarse levemente. No tenemos, en comparación a la tercera ola, nosotros estamos teniendo, no llegamos todavía ni a la cúspide. En relación a ello, informarles que en lo que es tercera dosis nos encontramos en segundo lugar a nivel de lo que es Sudamérica. En primer lugar se encuentra Chile, nosotros nos encontramos en segundo lugar. Sabemos que tenemos un grupo poblacional que son los mayores de 5 a 11 años, en el cual estamos haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Educación, trabajando en equipo y llegando a los lugares más alejados, a las instituciones educativas y poder trabajar en equipo y hacer que estos menores de edad puedan ser vacunados con la previa autorización de sus padres. En lo que es la viruela del mono, vemos que actualmente los casos están incrementándose. Sí, tenemos más de 500 casos en la actualidad. Sabemos que esto está porque nosotros estamos haciendo una búsqueda activa, continua, diariamente en los diferentes establecimientos, no solamente de acá de Lima, a nivel nacional, en las diferentes áreas. Se ha estado trabajando con estos grupos de riesgo, con pares, para llegar a ellos. En las áreas de INS, CDC, en la programación, hasta cuándo vamos a tener y vamos a tener un descenso, está aproximadamente que en 4 semanas debemos tener un descenso, pero esto todavía es figurativo, tenemos que seguir evaluando diariamente. Ya el día de ayer ha terminado de reunirse el comité de expertos en relación a la adquisición de la vacuna. Ellos han determinado que sí se va a adquirir la vacuna, ya estamos, como les decía, en conversaciones con la OPS para que sea la compra mancomunada a nivel de todos los países de acá de Sudamérica. Esperemos que las dosis que se vaya a solicitar nos las den en su debido momento. Estamos trabajando en base a los protocolos de la OMS y la OPS para el manejo de la viruela del mono. Informarles también que ya estamos haciendo las entregas con el señor presidente de las ambulancias programadas para los diferentes departamentos. Ya se están haciendo entrega de ellos en los diferentes lugares. Es cuanto tendría que informarles a sus personas. Gracias. El ministro de Trabajo. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes con todos los ministros, buenas tardes con los amigos de la prensa. Para anunciarles que el día de mañana, a las 4 de la tarde, estamos haciendo la presentación de la transferencia oficial en el Ministerio de Trabajo con el exministro Juan Lir. Es un evento en el cual están invitados tanto los gremios de los sindicatos de los trabajadores, los representantes, por supuesto, y por supuesto los gremios del lado empresarial, de los empresarios, a los cuales les extendemos desde acá la mano para poder reactivar nuevamente el Consejo Nacional del Trabajo. No hay desarrollo en la parte laboral si es que no trabajamos de manera conjunta, eso lo tenemos absolutamente claro. Sabemos de alguna manifestación de discrepancia que ellos han tenido, sin embargo la voluntad del Ministerio de Trabajo, la voluntad del Gobierno del Perú y la voluntad de Alejandro Salas como Ministro de Trabajo es trabajar de manera conjunta con los gremios empresariales también, independientemente de las discrepancias políticas que puedan ellos tener o haber mostrado con el Gobierno, eso no importa. Importa trabajar por el país porque el país necesita tener un empleo digno y que seamos pues como Gobierno impulsores del trabajo de todos los peruanos y peruanas. Así que quedan invitados. Por supuesto que el Consejo Nacional del Trabajo es sumamente importante, pero ello no significa que el Estado pueda seguir realizando sus actividades o pueda seguir legislando
es un ente de consulta, es un ente consultivo, que el presidente, me lo ha expresado, necesita que todas las partes estén involucradas, siempre tomando como un fin común el desarrollo del país en materia laboral. Así que al sector de los gremios empresariales privados están siempre invitados a formar parte de esta mesa. Con los sindicatos gremiales de los trabajadores hay un excelente diálogo y estamos trabajando de manera conjunta con ellos. Otro campo que es muy importante es invitar a nuestra masa laboral, principalmente a quienes están buscando un empleo. El Ministerio de Trabajo tiene una plataforma muy importante que vamos a repotenciarla y vamos a buscar volverla a impulsar, un relanzamiento, que es la página de www.empleosperú.gov.pe, que tiene una plataforma con inteligencia artificial. Hay bolsas de trabajo, se pueden buscar trabajo ahí, pero necesitamos difundirla más y, por supuesto, la importancia de los medios de comunicación para ello es sumamente importante. Vamos a hacer un relanzamiento de lo que ya existe, está muy bien trabajada, pero necesitamos repotenciarla e impulsarla para poder promocionar el empleo en nuestro país. Hemos identificado que existen 41 proyectos de ley pendientes en el Congreso de la República en materia laboral. Desde acá, nuevamente, la predisposición del Poder Ejecutivo, básicamente el sector del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para con el Congreso de la República y poder sacar adelante estos proyectos de ley que son de suma importancia para el país, para nuestros trabajadores, y por supuesto me pongo a disposición de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para trabajar de la mano. Yo creo que el país no espera, y menos aún cuando 3 de cada 4 trabajadores en nuestro país son informales. Yo creo que tenemos que trabajar con muchísima fuerza por ello y estamos encaminados en eso. Están invitados también los amigos de la prensa el día de mañana para esta transferencia oficial en el cargo en el Ministerio de Trabajo. Y Premier, si me permite, por favor, quisiera tomarme una pequeña licencia. Como ser humano uno no deja de ser político, o uno al ser político no deja de ser humano. El día de hoy salí muy temprano de casa y cumplo 15 años de casado. Quisiera decirle a mi esposa que la quiero mucho y que gracias por el regalo de mis 2 hijas, que son lo mejor que me dio en mi vida. Muchas gracias, Premier. El señor Ministro de Economía. Muy buenas tardes. Señor Primer Ministro, compañero del Consejo, señores periodistas. Lo que se ha visto hoy día en el Consejo, voy a mencionar un par de iniciativas nada más que están en función de un propósito principal. Gracias. Como lo he venido diciendo en los últimos días, es fundamental que mejoremos la tasa de crecimiento, que la tasa de crecimiento de la actividad económica en el Perú aumente. Porque en la medida en que aumenta la tasa de crecimiento, la demanda de empleo también lo va a hacer. O sea, hay una conexión entre lo que es el crecimiento económico y el aumento de la demanda de empleo. Y eso significa, evidentemente, mayores oportunidades para los conciudadanos, por ejemplo, que están en la búsqueda de trabajo. Entonces, alineado a ello, para poder hacer eso, si lo he venido repitiendo varias veces, se necesita que haya más confianza por parte de los agentes económicos en general y en particular de los inversores privados sobre todo. Pero la confianza no cae del cielo, hay que hacer cosas, digamos, para poder restablecer la misma. En el propósito, lo he mencionado también varias veces, en buscar que los eventos o los desarrollos de la política vayan aparte de los económicos, o sea, vayan por cosas separadas, un poco la idea. Entonces, el tema es que para poder reactivar la economía, hay que presentar, por ejemplo, sirven algunas iniciativas que pueden ser a veces muy puntuales, pero dan señales, y eso es lo más importante. Solamente voy a circunscribirme a 2 de ellas. El día de hoy se presentó un proyecto de ley, se discutió un proyecto de ley, que crea, vamos a decirlo así, un fondo de estabilización de todo lo que vendría a ser lo que en teoría presupuestal se llama recursos determinados. Es decir, ahí están metidos el canon, el sobrecanon, y estamos hablando también del FONCOR. ¿Cuál es la idea? Estos fondos sirven para poder financiar proyectos de inversión en la parte subnacional, o sea, léase la parte que corresponde a regiones y alcaldías. El problema está en que el financiamiento de estos fondos
viene fundamentalmente, por ejemplo, de lo que son el desenvolvimiento de los precios de los metales. Y entonces el problema es que en la medida en que esos precios de los metales son muy volátiles, esa volatilidad se traduce, ¿no es cierto?, a lo que vendría a ser el traslado, la generación de estos fondos y el traslado de los mismos. Entonces lo que hemos pensado como un proyecto de ley es constituir como un fondo de estabilización de estos fondos, digamos, que sirven para financiar inversiones en los gobiernos subnacionales. La idea, digamos, es que haya más predictibilidad, porque el tema es el siguiente. Este fondo de estabilización, ¿no es cierto?, de estos recursos determinados, como les digo, que involucra hablar de lo que es el canon, el sobrecanon, el FONCOR, financian inversiones. Pero el problema es que cuando hay mucha volatilidad de las fuentes alimentadoras de estos fondos, esa volatilidad genera problemas en cuanto a la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque en general, si vamos a ver la cosa muy breve, un proyecto de inversión implica la necesidad de financiamiento en el tiempo, establecido, digamos, el margen, vamos a decirlo así, de tiempo desarrollado o asociado a un proyecto. El problema está en que mientras que los recursos que se necesitan para poder desarrollar un proyecto de inversión, esos recursos tienen que tenerse sí o sí, porque si no hay problemas, por ejemplo, en cuanto a lo que son los pagos de las valorizaciones. En ese sentido, lo que estamos haciendo, dada la volatilidad de los precios de los metales principalmente, constituimos este fondo de estabilización, que de ninguna manera significa que vamos a tomar un centavo de esos fondos. Es simplemente una herramienta financiera para lograr o para darle más estabilidad y más predictibilidad a lo que vendría a ser los fondos disponibles por el lado, digamos, de los gobiernos subnacionales, en cuanto a su gasto de capital, en cuanto a las inversiones. Entonces, hago esta precisión para evitar malos entendidos. Y al final de cuentas, la idea es que estos fondos van, vamos a decirlo así, a diferencia de lo que sucede ahora, donde, por ejemplo, en el primer mes del año no hay recursos o son recursos bastante escasos para ser trasladados, digamos, a los gobiernos subnacionales y que continúen con los proyectos de inversión, la posibilidad que se ve ahora es que en la medida en que vamos a juntar estos fondos en este fondo de estabilización, las posibilidades, vamos a decirlo, de que haya más predictibilidad en la parte financiera, en lo que es la asignación de plata para las inversiones, esto va a mejorarse sin duda. Eso es por un lado. Por otro lado, se necesita, por ejemplo, parte de la discusión sobre lo que es la reactivación de la economía tiene que ver con lo que está pasando con el gasto público. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, en cuanto a lo que es las contrataciones que hace el Estado, en un esquema tradicional, por ejemplo, es que un postor, una empresa que ganó una buena pro, tiene que presentar una garantía, una fianza. Pero por la situación particular por la que está la economía, se necesita dar más opciones para que no se traben los contratos, el gasto del Estado, por ejemplo. Y para eso se ha establecido, en verdad ya existía este mecanismo en el último semestre del año pasado, que consiste básicamente que la alternativa a la fianza es una suerte de descuento que se le hace en automático a los pagos que se le hace a los proveedores. Entonces, estamos dando otra opción para que no se caigan los procesos y por lo tanto haya más dinamismo, por lo menos haya más posibilidades de que no se pierda el dinamismo por el lado de lo que es el gasto público. Estas dos cosas que acabo de mencionar, estas dos iniciativas, obviamente son funcionales a buscar lo que es la recuperación del crecimiento de la actividad económica. Como lo he mencionado, nosotros necesitamos, dada la estructura económica, la estructura sectorial que tenemos, necesitamos crecer cuando menos al 5% para poder absorber a los 300.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral. Entonces, evidentemente, lo que es la velocidad del crecimiento se constituye como una variable fundamental, sobre todo ahora en este contexto. Dicho eso, señalo de que estas dos iniciativas, han habido algunas más, pero estas dos iniciativas se inscriben en la necesidad de buscar dinamizar, vamos a decirlo así, el gasto del Estado. Y vamos a continuar con más iniciativas, como le mencioné también en el Consejo. Estamos elaborando una propuesta de política económica para poder mirar, por ejemplo, qué otras formas adicionales o qué cosas más vamos a hacer
para apuntalar el gasto público, pues en tanto y cuanto el gasto público es un componente de la demanda y por lo tanto un determinante de lo que es la actividad económica en el corto plazo. En suma, lo que hemos conversado el día de hoy es simplemente dos cosas. Propuestas que se están convirtiendo en norma o con posibilidad de convertirse en norma para poder apuntalar la velocidad del gasto, y la otra cosa es que estamos preparando una propuesta de política económica en general, política macro en particular, para recuperar, vamos a decirlo así, el dinamismo perdido en cuanto a la actividad económica. Es todo, señor ministro. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Invitamos